Después de que mi esposo me engañara, quise el divorcio. Me amenazó con nuestro hijo diciendo, si insistes en el divorcio, nuestro hijo tomará mi apellido. Él pertenece a mi familia. Tendré su custodia, y ya ni siquiera podrás verlo. Si esto hubiera pasado antes, sin duda le habría explicado la ley a mi esposo y lo habría maldecido. Pero, por desgracia, renací ayer. Asentí con entusiasmo y dije, bueno, ya que ya ni siquiera me dejas verlo, no pagaré ni un centavo de manutención. Cuando renací en mi vida anterior, al segundo día de enfermarme, mi hijo desapareció y se llevó todo mi dinero. Solo me dejó una frase, mamá, qué vieja eres. Esta enfermedad cuesta muchísimo dinero y no tiene cura. Piensa en tu hijo con lástima y déjale algo de dinero. ¿Y yo? Tengo poco más de 50 años. ¿Cómo es que estoy viejo? Además es cáncer de pulmón en etapa temprana. El médico dijo que tiene cura. ¿Cómo es que no la tiene? Dicen que no hay hijos fieles junto a una larga cama. Me acababan de diagnosticar y mi hijo, que no era filial, huyó, llevándose el dinero. Me quedé en shock. Durante todos estos años me divorcié y lo crié sola, pero crié a una persona tan desagradecida. Para sobrevivir, tuve que acudir a la policía y pedirles que me ayudaran a encontrar a mi hijo desleal. Como resultado, las desgracias nunca vienen solas. Durante un viaje en taxi, tuve un accidente de coche y morí. ¿Dios te pagó mi hijo desleal? Los hechos demuestran que Dios no está del lado de mi hijo desleal. Cuando volví a abrir los ojos, retrocedí 13 años, a cuando me estaba divorciando de mi exmarido, Frank. La razón de nuestro divorcio es muy simple, las parejas de mediana edad han perdido la pasión y están cansadas de verse. Como Frank era un niño de mamá y muy obediente a su madre, la escuchó para que su vida volviera a ser emocionante. Decidió engañarla y embarazó a su amante. Su amante le envió un mensaje diciendo que estaba embarazada, y yo lo vi por casualidad. Pero Frank era un descarado en esta situación, seguía sin querer divorciarse. Dijo que obligaría a la amante a abortar y romper con ella. Claro, la razón por la que no quería divorciarse no era que aún sintiera algo por mí ni que quisiera conservar esta familia para nuestro hijo. En cambio, quería obligarme a irme sin nada. Tras mi desacuerdo me amenazó con quitarme la custodia de nuestro hijo y me dijo, Lynn, si insistes en divorciarte, nuestro hijo adoptará mi apellido. Pertenece a mi familia. Tendré su custodia, y tú ya ni siquiera podrás verlo. Sin pensarlo asentí y dije, de acuerdo, ya que ya ni siquiera me dejas verlo, entonces no pagaré ni un centavo de manutención. Frank probablemente no esperaba que aceptara tan fácilmente. Me miró con incredulidad. De hecho, justo anoche antes de renacer, seguía en una feroz batalla con Frank por la custodia de nuestro hijo. Mi hijo Kevin fue criado por mí sola, y he dedicado 12 años de duro trabajo. Mi suegra, quien prometió ayudar a cuidar al nieto antes de casarse, basándose en el principio de que las dificultades que yo había soportado debían ser soportadas por mi nuera de nuevo, de lo contrario, se sentiría engañada. Después del nacimiento de Kevin, incumplió su palabra y se negó a ayudar a cuidar al nieto. Se negó a ayudar en absoluto alegando diversas razones, como hipertensión, dolor de espalda, bronquitis, etc. Mi padre falleció joven, mi madre no goza de buena salud y además, tengo un hermano menor en la universidad que necesita dinero, así que tiene que ponerse a trabajar. Así que tuve que dejar mi trabajo y cuidar yo mismo del niño. Pero mi suegra no solo no ayudó, sino que además quiso criar al nieto a distancia. Temía que me relajara un poco. Antes de que Kevin cumpliera un año con la excusa de cuidarlo, me señaló con el dedo de varias maneras, desde que los niños no pueden usar pañales y deben usar pañales de tela hasta que siendo tan pequeños, no pueden tomar leche en polvo y deben ser amamantados. Y luego que la ropa de los niños no se puede lavar en la lavadora y debe lavarse a mano. Fue casi como si me agarrara directamente del cuello y me preguntara, ¿por qué no aguantas más dificultades? Para que pudiera sentirme psicológicamente equilibrada. No fue hasta que obligué a Frank a dejar a Kevin con ella durante 3 días y le dije, si crees que puedes, hazlo, que finalmente se calló. Después de que Kevin empezara la primaria con más de 6 años, empecé a trabajar. Todas sus enfermedades mejoraron milagrosamente. Cada fin de semana, tenía que venir a mi casa a ver a su nieto.
Si no dejaba que Kevin hiciera algo, tenía que llevarlo a escondidas para que lo hiciera, y entonces le decía, mira, la abuela te quiere muchísimo. Tu mamá es una forastera y no quiere nada a mi nieto. Después de que se llevara a Kevin así varias veces, se peleó mucho conmigo y me llamó forastera. Por eso eduqué a Kevin y me peleé con mi suegra. Frank también intentó suavizar las cosas y dijo que estaba exagerando. También dijo que Kevin era solo un niño que hablaba sin pensar y me pidió que no me lo tomara tan a pecho. También dijo que su madre simplemente amaba a su nieto. Así que tuve varias peleas fuertes con Frank y corté por completo el contacto con su familia. Ya fuera los fines de semana o en festivales, Frank y yo nos convertimos en personas que volvían a sus casas y encontraban a sus propias madres. Probablemente por eso mi suegra me detestaba aún más y empezó a insistirle a Frank para que se divorciara de mí y buscara a otra persona. Frank es sin duda un niño de mamá. En los años siguientes, realmente encontró a alguien más a mis espaldas. En ese momento, después de mirarme con incredulidad un rato y ver que mi actitud era firme y que no parecía estar bromeando, cambió de tono de inmediato y me regañó, Lynn, ¿tienes conciencia? Nuestro hijo también es un pedazo de carne que se desprendió de tu cuerpo. ¿No temes que tu hijo se entristezca al escuchar lo que dijiste? Pensando en lo que hizo Kevin después de que me enfermara en mi vida anterior, pensé que no sé si está triste o no. En fin, estaba en peligro y las palabras de Frank culpándome me hicieron sentir mal. Le respondí, cuando me engañabas ni siquiera pensabas en tener un hijo. ¿No estaría tu hijo triste porque tu comportamiento atroz, al no poder controlar la parte inferior de tu cuerpo, le hizo perder su casa? ¿Qué derecho tienes a preguntarme si aún tengo conciencia? Frank, si no quieres que monte un escándalo en tu empresa, no discutas conmigo. Divorciémonos discretamente. Aún puedes conservar tu trabajo y tu reputación. Frank y yo nos conocimos en una cita a ciegas. La casa y el coche se compraron después de casarnos, así que le repetí que si nos divorciábamos, el coche y el hijo serían tuyos, y la casa y los ahorros míos. Frank se negó de inmediato. Dijo, ¿por qué? Me burlé de él, solo porque hiciste trampa. Hice una pausa, vetirás por la jefatura del departamento en unos meses. Si no estás de acuerdo con el divorcio o con esta división de bienes, entonces no te presentes. Definitivamente arruinaré tu reputación y haré que tu amante sea blanco de críticas públicas. Frank rugió, Lynn, ¿estás loca? ¿Sabes cuánto me he esforzado para convertirme en jefa de departamento? Ahora, si arruinas mi trabajo, ¿de qué dependeré para mantener a mi familia? Dije con sarcasmo, ¿qué familia estás manteniendo? No tiene nada que ver conmigo. Si mantienes a tu familia y a la de tu amante, Frank, si armas tanto alboroto, no te va a importar en absoluto la vida o la muerte de nuestro hijo, ¿verdad? Dije justo después de pensarlo un rato y añadí, y el dinero que gastes en tu amante también es propiedad conjunta. Si no le pides que lo devuelva mañana, buscaré un abogado para demandarla. En mi vida anterior, para conseguir la custodia de Kevin, no compliqué demasiado las cosas al divorciarme de Frank. Todo se dividió en partes iguales. Temiendo que Kevin se asustara al vernos discutir con Frank, incluso discutí con él a sus espaldas. Después del divorcio, como la amante estaba embarazada y daría a luz pronto si compraban una casa nueva y la reformaban, no podría mudarse cuando diera a luz. Así que para quedarme con la casa y vivir con ella, Frank me dio 300.000 yuanes. Luego me mudé con Kevin y compré una casa nueva. Por suerte, la ciudad no es una ciudad de primera ni de segunda categoría, y los precios de las viviendas no son especialmente exorbitantes. Con 300.000 yuanes y algunos ahorros, me bastó para pagar la entrada y tener dinero para la reforma. También temía que Kevin se sintiera inferior, pensando que era un niño abandonado por su padre. Después del divorcio nunca dije una sola palabra mala de Frank delante de él. Pero después de que la amante de Frank diera a luz a un hijo, ya ni siquiera le daba la pensión alimenticia. Cuando fui a pedirle la pensión alimenticia a Frank, la señora agarró al niño y me enfureció deliberadamente, diciendo, la casa de segunda mano en la que vivías no vale para nada su precio original. Claro, la mitad de los 300.000 yuanes es la pensión alimenticia de tu hijo. Sonrió y me disgustó de nuevo diciendo, por supuesto, también te agradezco que estés dispuesto a mudarte.
De lo contrario, cuando dé a luz, si Frank y yo compramos una casa nueva, no podremos mudarnos temporalmente. Es problemático. Solo entonces demandé a Frank en los tribunales. Pero incluso después de demandarlo, Frank seguía incumpliendo repetidamente la pensión alimenticia que debía corresponderle a Kevin. Solo ocasionalmente, por capricho, iba a la escuela a verlo. Así que después de divorciarnos, fui prácticamente yo quien crió a Kevin sola. El propósito de mi demanda contra Frank no era solo que pagara la pensión alimenticia, sino también evitar que cometiera actos deshonestos en el futuro. Obviamente no crió a un hijo, pero le pidió a su hijo que lo mantuviera en su vejez. De esta manera, podía dejar evidencia de que no crió a su hijo. Pero por mucho que hice y me sacrifiqué, todo fue en vano ante la maldad de Frank. No pagó ni un centavo cuando Kevin estaba en la escuela. Después de graduarse, pagó parte de la entrada de su casa. Luego le contó a Kevin un montón de mentiras, diciendo que no le había permitido verlo durante todos estos años. Incluso los 300.000 yuanes que me dio para que me quedara con la casa se consideraron una pensión alimenticia para Kevin. Y Kevin, debido al pago inicial de más de 100.000 yuanes de su padre, negó abiertamente mis más de 20 años de inversión financiera y de tiempo. No solo llamaba cariñosamente a su papá, sino que incluso llamaba directamente a la amante de Frank mamá. Cuando me sentí insatisfecha, me gritó: «Mamá, ¿cuánto tiempo vas a recordar esas cosas viejas? ¿Acaso no quieres que tenga una buena relación con papá? Te estás volviendo cada vez más irrazonable». Le di clases a Kevin durante más de 20 años, pero no pude inculcarle valores correctos. Es mi problema. Me doy por vencida. En fin, llamará a la amante más tarde. Ahora, volviendo a empezar, le cumplo y le dejo llamar a la amante mamá. Pero esta vez, la amante no podrá dar a luz ni recuperarse en mi casa en paz. Al día siguiente imprimí el acuerdo de divorcio y le pedí a Frank que lo firmara. Iríamos a la oficina de asuntos civiles para tramitar el divorcio de inmediato. Frank seguía sin estar de acuerdo. Pensaba que por el bien de Kevin, no me atrevería a ir a su empresa a armar un escándalo. En realidad, no fui a su empresa a armar un escándalo ahora mismo. En cambio, fui a la empresa donde trabaja su amante. La amante Kenie trabaja en una empresa privada y colabora con la empresa de Frank. Las dos se enzarzaron en una discusión sobre cooperación. Cuando Kenie me vio en la entrada de la empresa, solo entró en pánico un instante, pero luego se tranquilizó enseguida. Antes de que pudiera hablar, tomó la iniciativa de gritarme: «Lin, si no puedes controlar a tu propio hombre, ¿para qué me buscas? Si tienes la capacidad, pídele a Frank que no se divorcie de ti». Incluso estaba un poco presumida. «Con razón tu hermano Frank ya no te quiere. Si tienes algo, no lo resuelves con el primero. Es vergonzoso venir a buscar a una forastera como yo». Dudo de Mark. Claro, se puede esperar que una amante tenga vergüenza y sentido de la moral. Simplemente no sé si podrá mantener la misma calma después. Ni siquiera me molesté en discutir con ella. Saqué un pequeño altavoz y empecé a reproducir la grabación. Felicidades a Kenie del departamento de ventas por conquistar el corazón de mi esposo. Tuvo relaciones sexuales con mi esposo y ahora está embarazada. Kenie es increíble. Aunque el altavoz es pequeño, el sonido es potente. Es justo en el descanso. Hay muchísima gente entrando y saliendo. Para presenciar la emoción, la mayoría de los empleados de su empresa se han reunido en la puerta. Cuando Kenie escuchó las palabras por el altavoz, se enojó tanto que parecía un pez globo. La vergüenza llegó al instante. Llamó a Frank de inmediato. Como resultado, después de 3 minutos, Frank no respondió. Por supuesto, Frank no respondería. Ahora es su hora de reunión. 20 minutos después apagué el altavoz y miré a Kenie, que estaba tan ansiosa que ya lloraba. Le dije: «Vendré mañana para ayudarte a difundir este amor único entre tú y mi esposo». Cuando llegué a casa, Frank ya estaba allí, mirándolo con cara de irritabilidad. La llamada de Kenie había sido respondida. En cuanto entré, se puso furioso. «Lin, ¿de verdad estás loco? ¿Qué haces montando un escándalo en la compañía de Kenie?». Lo miré con cara de pocos amigos.
Si no firmas en unos días, haré un escándalo en la puerta de tu empresa. Si quieres arriesgar tu futuro por media suite, te lo permito. Como dijo, ha trabajado horas extras y se ha esforzado mucho para competir por este puesto de supervisor. Si asciende, su salario puede aumentar en 5.000 más. El precio de la vivienda en la ciudad no es alto. El valor total de nuestra casa es de solo unos 600.000. Efectivamente, Frank respiró hondo 3 veces. Firma, lo firmo ahora. Le entregué el acuerdo de divorcio con pulcritud. Como resultado, al día siguiente, después de enterarse de este acuerdo, mi suegra también vino a mi puerta. Me señaló y gritó: Lynn, ¿qué quieres, que mi hijo se vaya de casa sin nada? Sigues armando un escándalo en la compañía de Kenie. Te digo si algo le pasa al niño que lleva en el vientre de Kenie. La interrumpí. No quiero saberlo. No me lo digas, pero te lo puedo decir claramente: si vuelves a venir a verme, iré a la empresa de Frank y haré que Frank pierda su trabajo. Entonces no recibirás ni un centavo de Frank cada mes. De verdad pensé que no sabía que Frank le daba en secreto a su madre 5.000 yuanes de su salario de 15.000 yuanes cada mes. Mi suegra me miró con los ojos desorbitados. Se calló. Después de todo, le encanta el dinero, pero probablemente aún no pudo contener su ira, así que fue a buscar a mi hijo. No sé qué le dijo a Kevin. Por la noche, cuando Kevin regresó de la escuela, vino a discutir conmigo. Desde que he renacido hace unos días, no le he prestado mucha atención. Decepcionarme de él es un asunto menor. La razón principal es que tengo miedo de no poder evitar abofetearlo a los 12 años. No ha hecho nada como quitarme el dinero que me salvó la vida y mandarme a morir, pero es muy molesto. Después de que su abuela lo instigara, empezó a enojarme en cuanto entró. Dijo: Mamá, papá me acaba de engañar una vez. Papá ya te confesó su error. ¿Por qué no puedes perdonarlo? ¿Por qué sigues queriendo que papá pierda su trabajo? Si papá pierde el trabajo, ¿cómo vamos a vivir con tu pequeño sueldo? Ni siquiera podemos darnos el lujo de beber el viento del noroeste. ¿No puedes pensar en mí? Acabo de empezar la secundaria. ¿Quieres divorciarte de papá? Me impactó mucho. También me gritó histéricamente: debes divorciarte de papá. Estaré con papá y no contigo. Yo. Trato hecho. Quien se eche atrás es un perro. Kevin se enojó aún más y empezó a insultarme directamente. Mamá, ¿por qué siempre eres tan molesta? De niño ni siquiera me dejabas comer un dulce. Tenía que pedírselo a mi abuela a tus espaldas para comérmelo. Ahora que aún no he crecido, quieres abandonar a tu marido y a tu hijo solo para vivir una buena vida. Si Kevin no hubiera renacido conmigo, en cuanto uno escucha estas palabras, sabría que te las enseñó la abuela. Le pregunté: ¿has olvidado que tienes caries y que los dulces son malos para los dientes? La abuela lo hace por tu propio bien. Simplemente aprovechó la oportunidad para defender a la abuela. ¿Qué hizo la abuela para ofenderte? Antes ni siquiera la dejabas entrar a nuestra casa. Ahora, aunque es amable conmigo, crees que me está haciendo daño. Es imposible razonar con él. A lo largo de los años, mi abuela y Frank le han enseñado mal a mis espaldas. Sin embargo, en mi vida anterior, estaba tan ciego que no podía verlo. También temía que después de divorciarme de Frank, la abuela y Frank siguieran dándole malas clases, así que tendría que llevármelo yo sola. Mientras me regañaba a escondidas, dijo algo que casi me hace caer las gafas. Dijo: papá y tú lleváis tantos años juntos. ¿Qué más puedes hacer aparte de cocinarle algunas comidas a papá en casa? Y aún así, le sigues dando la lata a papá sobre cuánto has contribuido. En mi opinión, la madre de Kenie es mucho mejor que tú. Va bien vestida y es amable. Incluso la última vez que quise un dron, y la madre de Kenie lo sabía, me lo compró enseguida. A diferencia de ti, que eres tacaño y no me compras nada. También dijo que mientras la llame mamá, puede comprarme lo que quiera en el futuro y tratarme como a su propio hijo. Dijo con firmeza: mamá, ¿crees que esta familia no puede funcionar sin ti? Te lo digo, esta familia solo estará mejor sin ti. Así que siempre ha sabido que su padre le tiene una aventura e incluso ha salido con Kenie. Hermosa, soy la única tonta.
Lo regañé con rabia, hijo desagradecido. Te has olvidado de que tu abuela solo te compró unos dulces y que Annie es solo un juguete, y es tu mamá quien se ha encargado de tu comida, bebida y vida diaria desde pequeño. Yo los compré, pero Kevin dijo con desprecio, «Va, ¿qué quieres decir con que lo compraste todo? Obviamente es papá quien da el dinero. Si no fuera porque papá gana dinero para mantener a la familia con tu pequeño sueldo, hasta los mendigos se morirían de hambre si se lo dieras». Me reí al oír esto. ¿Qué clase de noble mendigo se moriría de hambre con más de 10.000 yuanes al mes? Después de que Kevin empezara la primaria, volví a mi empresa original para seguir trabajando como vendedor. Con los años me fue mejorando cada vez más. Para entonces mi situación era casi la misma que la de Frank. Desde que empecé a trabajar, he cubierto la mayoría de los gastos importantes de Kevin. Kevin era aún más despectivo. No me hables con tanta dulzura. ¿Cuánto puedes pagar? Mi abuela dijo que le has dado todo tu dinero a tu tío. Sin mencionar el dinero que le diste hace apenas 2 años, los 50.000 yuanes que le prestaste, ¿te los ha devuelto? Dices que es un préstamo, pero claramente eres un demonio dependiente de tu hermano y se lo acabas de dar. Después de un tiempo recordé que hace 2 años, cuando mi hermano menor se casó, aún le faltaban 50.000 yuanes y me pidió ayuda urgente. Tengo una muy buena relación con mi hermano menor. Después de graduarse, también me pidió dinero prestado, pero siempre lo devolvía. Por supuesto, yo también le he pedido prestado. En mi vida anterior, cuando me divorcié de Frank, mi madre ya había fallecido. Yo cuidaba sola de Kevin. Antes de comprar una casa nueva y hacer la reforma, vivía en casa de mi hermano menor. Mi hermano menor y mi cuñada trataban a Kevin como si fuera su propio hijo. Desde que empecé a vivir con ellos y Kevin, lo que tuviera su hijo, Kevin sin duda lo tendría. Pero Kevin no podía acercarse a mi hermano menor y a veces se resistía. En ese momento mi hermano menor me consoló y me dijo, quizás sea porque te divorciaste de tu cuñado y se siente mal. Resulta que no es que se sienta mal porque me divorcié de Frank. Al contrario, desde pequeño, su abuela le enseñó que soy un demonio dependiente de mi hermano, así que no le gusta mi hermano menor. Estaba tan enojado que saqué el comprobante de pago de mi teléfono de mi hermano menor. No solo me devolvió los 50.000 yuanes, sino que mi hermano menor también me dio 500 yuanes extra, diciendo que era dinero para comprarle un regalo a Kevin. Después de mostrarle el comprobante le di 2 bofetadas, furioso. Kevin, durante todos estos años, no has podido ver mis esfuerzos en absoluto. Tu abuela no hizo nada, pero con solo unas palabras te lo creíste todo. Kevin probablemente se quedó atónito con mi bofetada y me miró con incredulidad. No puedo vencer a Kevin de 25 años, pero a Kevin de 12 aún podría darle una paliza fácilmente. Pero no puedo. En cuanto le di 2 bofetadas, Frank y mi suegra empujaron la puerta y entraron. Frank entró y me gritó primero. Lynn, por lo de los adultos, ¿por qué desahogas tu ira con tu hijo? Mi suegra, en cambio, abrazó a Kevin y empezó su actuación exagerada. Buen nieto, deja que la abuela vea dónde te golpeó tu madre. Debió haberme oído discutir con Kevin y el motivo por el que lo había golpeado justo afuera de la puerta. Mientras miraba las marcas de la bofetada en la cara de Kevin, continuó difamándome. Le dije, tu mamá no te quiere nada. Ahora incluso puede golpearte por tu tío. Después de calumniarme me miró y me regañó, Lynn, está bien que seas un demonio dependiente de tu hermano, pero ahora incluso golpeas a tu hijo por tu hermano menor. ¿Sigues siendo un ser humano? No quería ladrar como un perro con ella. Miré a Frank y le dije, vamos mañana a la oficina de asuntos civiles. No voy a impedir que tú y tu familia sean cariñosos. Frank también abrazó a Kevin y le dijo, si quieres el divorcio, divorciémonos. Con una madre como tú, es igual que no tener madre. Un mes después me divorcié de Frank como le pedí. El coche y el hijo eran de Frank, y los ahorros y la casa, míos. Para la pensión alimenticia de mi hijo, doy 1.000 yuanes mensuales. El dinero que se gastó en Kenia durante estos años, según las cuentas que encontré, me ha sido devuelto. En total, son 65.000 yuanes. En cuanto a los secretos, no los encuentro y no quiero desperdiciar ese esfuerzo. En fin, aunque ya no lo revise, alguien lo hará cuando fui a la oficina de asuntos civiles con Frank para gestionar el divorcio.
Kevin estaba de vacaciones de verano, así que también vino. Al salir de la oficina de asuntos civiles, Kevin, que seguía a su abuela, me miró con crueldad y me dijo: «Cuídate. ¿De verdad crees que después de divorciarte de mi padre, alguien te querrá cuando seas mayor? No te cuidaré y ya no te reconoceré. No me supliques en el futuro». Madre Lynn y mi ex-suegra, me sonrieron con aire de suficiencia. Bien enseñado. Solo por sus palabras, Madre Lynn, no le daré la pensión alimenticia de 1000 yuanes mensuales que prometí originalmente. Que me demande. Le hice señas. No te preocupes, no te rogaré ni aunque me convierta en mendigo. Pero te recuerdo una cosa, donde hay madrastra, hay padrastro. Mantén un perfil bajo. Dicho esto, me fui orgulloso. Después del divorcio me tomé mis vacaciones y me fui de viaje. En mi vida anterior, después de divorciarme de Frank, como fuimos Kevin y yo quienes nos mudamos, empecé a ocuparme de comprar una casa y hacer las reformas. Además, Kevin estaba en la secundaria, y mientras yo trabajaba, también tenía que encargarme de sus estudios. Estaba tan ocupada que ni siquiera tuve tiempo de mirarme. Esta vez, decidí ser más responsable conmigo misma. Al diablo con mi hijo. Ya tendrá una madrastra que lo trata como a su propio hijo. Al mes siguiente de mi divorcio de Frank, al igual que en mi vida anterior, él y Keenie se casaron discretamente. Tras armar un escándalo en casa de Keenie, se dice que renunció. Casualmente está embarazada y no le resulta fácil encontrar un nuevo trabajo, así que se queda en casa esperando el parto. Pero a diferencia de mi vida anterior, cuando no alquilé la casa, ella pudo mudarse directamente a la casa donde vivíamos Frank y yo. Así que se mudó temporalmente a casa de mi ex-suegra, la madre de Frank. De buena manera, dejó que la madre de Frank la cuidara. Cuando escuché esta noticia de una amiga, casi me parto de la risa. ¿Qué agujero tan grande tiene Keenie en la cabeza? Empieza a buscarse problemas incluso estando embarazada. ¿Quién es la madre de Frank? Es una alborotadora que no soporta ver a su nuera vivir una vida cómoda. Si Keenie puede vivir en paz con la familia de Frank durante 2 meses, me rendiré. Aún recuerdo que en mi vida anterior, después de que Keenie se casara con Frank y no viviera con su madre, tuvo varias peleas fuertes con ella, que todos supieron. Efectivamente, en menos de 2 meses, mientras estaba de compras en el centro comercial, me encontré con Keenie discutiendo con la madre de Frank. La razón es que Keenie quiere comprar un bolso. La madre de Frank piensa que es caro y no se puede comer, así que no se lo deja. Ambos intercambiaron insultos sobre sus 18 generaciones de antepasados. La madre de Frank, por supuesto, viene de una familia de amantes. Solo sabe cómo gastar el dinero de los hombres. No piensa en lo duro que trabaja mi hijo ni en lo difícil que es ganar dinero. Keenie, vieja bruja, ten cuidado con lo que dices. Si te da pena que tu hijo se esfuerce tanto por ganar dinero, entonces reduce el número de cursos intensivos para tu nieto. No compres esto y aquello todo el tiempo. Ahora es un niño sin madre. No tiene ni idea. Anteayer se atrevió a pedirnos una consola. ¿Por qué no va al cielo? Madre de Frank, ¿qué tiene de malo que mi hijo gaste dinero en mi nieto? Eres una forastera. ¿Puedes con todo? ¿Aún puedes con la crianza de otros? ¡Qué asco! Efectivamente, en cuanto la nuera entra en la familia de Frank, a ojos de su madre, es una forastera. Parece que mi hijo, que no es filial, no ha escuchado mis consejos en absoluto. En tan solo unos meses, su madrastra le ha odiado. Predije este resultado cuando me divorcié y no tomé la custodia de Kevin. Me daba pereza seguir escuchando cómo Keenie regañaba a mi hijo desleal. Justo cuando estaba a punto de irme, me vio la perspicaz Keenie. Probablemente estaba confundida por haber discutido con Frank. De hecho, vino a agarrarme y me dijo: «Si no llevas a tu propio hijo contigo, ¿eres digna de ser madre?». Desde que regresé he comprendido una verdad: cuando una madre te regaña, no te guardes nada, de lo contrario, es fácil enfermarse. Así que le respondí directamente a Keenie: «Ah, ¿no es esta la persona que dijo que trataría a mi hijo desleal como si fuera suyo y que se llevó el cubo de basura de mi exmarido? Solo han pasado unos meses. ¿Tu cubo de basura está lleno y ya no cabe más?».
Lo que no le dije es que sus días difíciles aún están por venir. Ha perdido su trabajo y se queda en casa para atender su embarazo con tranquilidad. Aunque suele tener conflictos con la madre de Frank, al menos Frank la apoyará y la ayudará a hablar, considerando que está embarazada. Pero no pasará mucho tiempo antes de que Frank también se meta en problemas. ¿Por qué Frank apenas firmó el divorcio en cuanto armé un escándalo en casa de Keenie? Incluso conseguir un certificado de matrimonio con Keenie se hizo en secreto porque está compitiendo por un puesto. Como se trata de una competencia, por supuesto, no es el único competidor. Sus oponentes, para desprestigiarlo, incluso difundían rumores sobre él. Y sus competidores realmente encontraron algo en él para el contrato que él y Keenie negociaron juntos al principio. Para complacer a Keenie, Frank operó ilegalmente y le permitió ganar decenas de miles más en comisiones. Tiene largas marcas de dedos y la cara todavía hinchada. Mi hermano menor lo está educando. Kevin, tu mamá está aquí. Discúlpate como es debido. Tu mamá ha soportado muchos agravios en tu familia por ti a lo largo de los años, y aún la lastimas así. Le di a mi hermano menor una mirada vacía y le dije que era inútil contarle estas cosas a un lobo de ojos blancos. Antes de que terminara de hablar, Kevin se levantó, me abrazó la pierna y se arrodilló frente a mí, llorando: «Mamá, me equivoco. Por favor, déjame estar contigo. Mi papá me pegaba». Según Kevin, después de que Frank perdiera su trabajo, la familia, ya de por sí desarmonizada, tuvo conflictos aún más intensos. Al principio, la madre de Frank no soportaba ver a su nuera vivir bien. Ahora que su hijo está desempleado, le atribuye a Keenie todas las razones de su desempleo. Se pasa el día regañándola en casa, diciendo que Keenie, la zorra, sedujo a Frank, lo que hizo que Frank perdiera la cabeza, hiciera algo malo y fuera despedido de la empresa. Keenie no se queda atrás y le responde: «Vieja bruja muerta, cuando aceptaste mis regalos, ¿por qué no me llamaste zorra? Incluso insististe en que Frank se divorciara y se casara conmigo. Ahora que Frank está desempleado, me culpas a mí. Si quieres culpar a alguien, ¿no deberías culparte a ti misma por instar a tu hijo a divorciarse? Si eres tan inútil, entonces muérete pronto. No vivas y disgustes a los demás». Miró de reojo a Kevin, que hacía la tarea por su cuenta, y simplemente lo regañó también. Ahora la economía familiar está tan apretada, y aún quieres que Frank mantenga a Kevin, este niño rebelde que tiene madre, pero no es criado por ella. Te lo digo, hoy dejo mis palabras aquí. Frank y yo no pagaremos ni un céntimo más por los gastos de esta niña salvaje. En el calor de la discusión, incluso se pelearon, pero Keenie ya tiene más de 6 meses de embarazo. Tras recibir varias bofetadas y empujones de la madre de Frank, ella fue directamente al hospital para recibir protección fetal. Golpear a una mujer embarazada es bastante indignante, pero aún más indignante es que entre persuadir a su madre y a su esposa, Frank decidiera educar a su hijo. Al llegar a casa, regañó a Kevin primero. Lo regañó por no hacer nada en casa y ser extremadamente perezoso, por solo saber cómo gastar el dinero a diario y no saber pedirle dinero a su madre biológica. Luego por no tener ni idea y ni siquiera saber cómo evitar que su madrastra y su abuela discutieran. Finalmente concluyó que criar a Kevin como una persona así no es tan bueno como criar a un perro. Ah, por cierto, Frank también me exoneró y dijo: «Con razón tu madre no te quiere. Resulta que tu madre se dio cuenta hace mucho tiempo de que no eres buena persona». Justo hoy, Keenie recibió el alta del hospital y regresó a casa. Lo primero que hice al llegar a casa fue transferir todo el dinero de Frank a mi tarjeta y dejar de pagar las clases de interés de Kevin. Además, ni siquiera le di gastos de manutención. Luego envié un mensaje a toda la familia de Frank: o su madre o su padre debían apoyar económicamente a Kevin, o deberían volver a concedérmelo. Kevin replicó algunas palabras, y Keenie tomó el cenicero de la mesa y se lo lanzó. Cuando Kevin quiso defenderse, Frank lo interceptó rápidamente. Entonces Frank le dio una paliza y la madre de Frank, que siempre había dicho que Kevin era un buen nieto, salió en silencio mientras Frank lo golpeaba y fingió no verlo. Definitivamente tuvo que fingir que no lo veía. Si lo veía, Kevin se convertiría en su responsabilidad. De ahora en adelante su principio es causar problemas a los demás, pero no buscarse problemas a sí misma. ¿Qué va? Le dije a Kevin hace mucho tiempo que si hay madrastra, hay padrastro.
Le dije que no llamara la atención, pero no me hizo caso. Mamá, sé que esta vez me equivoqué. Después de que Kevin terminó de hablar, me abrazó el muslo aún más fuerte. De ahora en adelante escucharé todo lo que digas. Llévame de vuelta a mamá. Miré su cara hinchada, le separé los dedos y le dije palabra por palabra: Kevin, no te quiero de ahora en adelante. Solo finge que no soy tu madre. Se desplomó al suelo. Solo porque cometí algunos errores antes, nunca me perdonarás el resto de mi vida. Soy tu propio hijo. Pensé en lo que había hecho en mi vida anterior y dije: sí, nunca te lo perdonaré. Mi hermano menor seguía intentando convencerme, pero lo detuve con la mirada. La vida es importante. Pensé que a partir de entonces, Kevin no debía volver a verme. Como resultado, más de un año después, no solo vino, sino que también trajo consigo a su padre. El propósito de venir a buscarme es aún más indignante: suplicarme que me vuelva a casar con su padre. Sé que Frank se ha divorciado de nuevo porque, después de que Keenie diera a luz a una hija, su madre seguía sin soportar verla tener buena suerte. Incluso bajo el mismo techo jamás le echaría una mano. Al igual que cuando criaba a su nieto en las nubes en mi casa, criticó duramente la forma en que Keenie cuidaba a su hija. Keenie no soportaba su mal carácter, así que menos de 2 meses después de dar a luz, tras varias peleas fuertes con la madre de Frank, simplemente se fue y le dejó a su hija a Frank. En mi vida anterior, Keenie pudo quedarse con Frank incluso después de que sus peleas se hicieran públicas, porque Frank no perdió su trabajo e incluso fue ascendido a supervisor. Aunque no era extremadamente rico, al menos tenía dinero para mantener a la familia, y no le impedía seguir adelante a Keenie. Pero en esta vida, después del despido de Frank la última vez, sus colegas divulgaron la historia de él y Keenie por todas partes. La ciudad no es grande, así que casi está en la lista negra de toda la industria y nunca ha encontrado un buen trabajo. Ahora, en la mediana edad, cambiar de carrera es como empezar de cero. Keenie no quiere acompañarlo de nuevo en sus luchas. Poco después de irse, aprovechándose de su belleza, retomó rápidamente su antigua profesión y se convirtió en amante de alguien más. Después de que Frank le pusiera el sombrero verde, este sintió asco, así que se divorció de Keenie hace 2 meses. Cuando se divorciaron, suspiré en secreto: el sombrero verde no desaparecería, solo se transferiría. Keenie tampoco quería a la niña y la dejó a la fuerza con la familia de Frank. Así que sonreí y felicité a Frank. ¡Felicidades! Ya tienes un hijo y una hija. Estás feliz y realizada. Y felicidades también a tu madre. De ahora en adelante, ya sea nieto o nieta, no habrá extraños que compitan con ella. Por fin podrá disfrutar sola de esta felicidad familiar. La cara de Frank era más fea que si se hubiera comido una mosca, pero eso no afectó en absoluto su desvergüenza. Lynn, antes de que la cegara y no viera que Keenie era tan desvergonzada: perdóname. Desde que jugó la carta emocional conmigo, hemos pasado más de 10 años juntos. Pasamos por muchas dificultades en aquel entonces. Ahora el niño aún no es adulto. ¿De verdad soportas dejarme? Nuestro hijo hizo una pausa: ¿nos volvemos a casar conmigo? Si no lo hubiera mencionado, casi habría olvidado que también pasamos de no tener nada a tener un coche, una casa y, más tarde, un hijo. Dije: ahora sabes lo difícil que fue para nosotros en aquel entonces. En el 3er año de matrimonio, cuando nació Kevin, tu madre no nos ayudó. Tu salario combinado era menos de 15.000 yuanes. No podíamos permitirnos una niñera. Mi sueldo era 3.000 yuanes menor que el tuyo. Dejé mi trabajo y cuidé de Kevin yo misma. Pero, ¿qué le enseñaron tú y tu madre a Kevin? Dijiste: mira, tu madre tiene mucha suerte. No hace nada en casa y aún así come y bebe gratis en tu casa. El año que compramos un coche andábamos cortos de dinero. Le pedí prestados 20.000 yuanes a mi hermano menor. Cuando le devolvimos el dinero, tú mismo aceptaste que pagaría 200 yuanes más para invitarlo a comer, ¿verdad? Pero, según tu madre, soy un demonio dependiente de mi hermano, y todo el dinero va para mi hermano menor. Se lo decía a Kevin cada vez que lo veía. Cuando eduqué a Kevin por esto, sabías claramente que no soy un demonio dependiente de mi hermano, pero no solo no dijiste ni una palabra por mí, sino que también dijiste que los niños son inocentes.
¿Por qué eres tan mezquino y te preocupas por tu propio hijo? No podía dejar de regañarte. Hablando de desvergüenza, ¿no son tú y tu madre los más desvergonzados? ¿Qué hacen aquí buscándome ahora? Deja que regrese y siga siendo un ingenuo. Cuando Frank vio que jugar la carta emocional no solo no me conmovió, sino que además me hizo regañarlo, miró a Kevin, y entonces mi hijo, que no era filial, volvió a pedirme algo que me dio ganas de estrangularlo. Dijo, mamá, papá y yo ahora sabemos que nos equivocamos. Todos te necesitamos. ¿Volverás? La abuela también dijo que mientras volvieras, definitivamente no te complicaría las cosas y nunca más volvería a decir una mala palabra sobre ti. Yo. ¿A quién le puede complicar la vida la madre de Frank ahora? Ni siquiera puede cuidar de sí misma. Frank tiene que ir a trabajar y Kevin tiene que ir a la escuela. El padre de Frank es de los que no se inmiscuyen en nada. Por lo tanto, la hija de Keenie se ve obligada a estar en sus manos. Ella ya tiene más de 60 años, lleva a cuestas a una nieta de 1 año, y no haber sufrido una muerte repentina es una suerte para ella. La razón por la que la familia de Frank quiere que regrese ahora es para encontrar una niñera libre que reemplace el trabajo de la madre de Frank. Frank está divorciado y tiene 2 hijos, y uno aún está amamantando. Hasta un fantasma femenino huiría al verlo. El arrepentimiento de Kevin no se debe a que sepa realmente que se equivocó antes, sino a que el trato que recibe ahora es completamente diferente al de cuando yo aún estaba allí. No solo su padre lo golpea y lo regaña de vez en cuando, sino que incluso su abuela, que solía llamarlo querido nieto todo el tiempo porque tiene más de 60 años y aún tiene que cuidar a sus nietos, ahora los regaña como niños rebeldes sin madre en cuanto los ve con una mirada sombría. Kevin es aún peor. Después de la escuela, tiene que ayudar a su abuela a cuidar a su hermana. Admito que solo quiero ver a Kevin vivir una vida peor que la de antes, así que fui a ver su chiste a propósito. Lo vi abrazar a su hermana y ser regañado por su abuela como un niño travieso sin atreverse a replicar. El resentimiento de mi vida anterior por fin se ha disipado. En ese momento miro a Kevin y le pregunto, ¿te parezco tonta, Kevin? Yo. Ya ni siquiera te quiero. ¿Crees que todavía me importará tu papá? ¿Volveré a ayudar a otros a cuidar niños y a defenderte? Kevin, yo. Vete. Kevin sí que se fue esta vez. 2 años después, volvió a buscarme porque la madre de Frank falleció repentinamente. Tras el fallecimiento de su madre, Frank le dijo directamente a Kevin que dejara de estudiar y que volviera a trabajar para ayudar a criar a su hermana. Así que Kevin vino a buscarme de nuevo. Quizás sea porque no nos hemos visto en varios años y nos vemos raro, o quizás en estos años ha vivido como un sirviente en la familia de Frank y finalmente se da cuenta de que antes podía estar despreocupado, solo porque yo lo protegía. Esta vez por fin dejó de gritar cosas como que era mi deber criarlo. En cambio me preguntó humildemente en voz baja, mamá, papá dijo que no puede mantener a 2 estudiantes él solo. ¿Puedes financiar mi matrícula? Lo miré de reojo y le pregunté, ¿tu papá se ha quedado sin trabajo otra vez, o tiene una madrastra fuera y quiere librarse de ti como si fueras una carga? Que yo sepa, Frank ha cambiado de profesión. Aunque su sueldo no es tan alto como antes, sigue siendo más de $7,000. Por no hablar de criar hijos con lujos, pero definitivamente no hasta el punto de que ni siquiera puedan pagar la escuela. Kevin aguantó con gran esfuerzo y lágrimas y dijo, papá ya no quiere apoyarme para ir a la escuela. Dijo que ahora tengo 16 años y ya no soy un niño trabajador. ¿Puedo salir a trabajar? Yo. A una edad en la que uno puede delinquir solo por incitación, sin siquiera terminar la preparatoria y sin ninguna habilidad, a eso se le llama poder salir a trabajar. Es más como poder salir a violar la ley, delinquir y perjudicar a la sociedad. Mientras me quejaba en secreto, él repitió, mamá, si me patrocinas para terminar la preparatoria y pagar los gastos de la universidad, puedo pedir un préstamo por mi cuenta. Probablemente porque lo he rechazado demasiadas veces, temiendo no aceptar, añadió apresuradamente, sin duda te devolveré este dinero en el futuro. Lo pensé un rato y dije, vale. Kevin me miró felizmente. Le eché agua fría. Te apadrino no porque seas mi hijo, sino porque no quiero causar problemas a la sociedad. Porque di a luz a un inútil, así que salvo la matrícula, no me pidas nada más. Después de un buen rato, Kevin volvió a decir,
gracias, mamá. Por alguna razón, al oír su agradecimiento, sentí una punzada de tristeza. En mi vida anterior, le dediqué más de 20 años de arduo trabajo, pero no recibí ni una sola palabra de agradecimiento. En cambio, lo que me hizo querer quitarme la vida fue. En esta vida, después de que lo abandoné por completo, solo por estar dispuesto a pagarle la matrícula, vino a agradecerme. Es bastante irónico. Epílogo. En el segundo festival de primavera después de que Kevin se graduara de la universidad, mi hermano menor me transfirió $50,000, diciendo que eran de parte de Kevin y agradeciéndome por haber estado dispuesto a pagarle la matrícula en aquel entonces y permitirle continuar sus estudios. Acepté. Mi hermano menor me llamó y me preguntó, «Hermana, ¿por qué bloqueaste toda su información de contacto?» Sí, después de apoyar a Kevin hasta que terminó la universidad, el día que terminó sus estudios, bloqueé toda su información de contacto. Si después de terminar la universidad, sigue siendo un cáncer social que no distingue el bien del mal, la sociedad lo tratará con naturalidad. Ya no me compadezco de la sociedad y tengo la conciencia tranquila. Pero puede que mi hermano menor estuviera poseído por el Buda gigante de la lección. Repitió, han pasado tantos años. ¿Sigues resentido con él? Era joven en aquel entonces y su abuela lo usó como arma. Entre madre e hijo, ¿cómo puede haber un rencor tan profundo? Mi hermano menor no solo me aconsejó durante esos años, sino que cuando pasaba de vez en cuando por casa de Kevin, también iba a verlo y le daba una paga en mi nombre. De lo contrario, Kevin no le daría 50.000 a mi hermano menor ni le pediría que me los transfiriera. Pero lo pensé un momento y le dije, aléjate del fuego. Mi hermano menor. Me da miedo que produzca reliquias. En cuanto a perdonar a Kevin, no puedo hacerlo ni siquiera siendo mi propio hijo. Cuando pienso en mi vida anterior, lo crié sola durante tantos años, y como resultado, llamó a Ken y a mamá para disgustarme solo por los $100,000 de Frank. También egoístamente tomó el dinero y se escapó después de que enfermé. No puedo evitar querer matarlo a golpes. Lo mejor para nosotros en esta vida es que, después de cumplir con mi responsabilidad, cada uno de nosotros esté bien en el futuro.